Damas y caballeros, muy buenas noches. El Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia les da la bienvenida a la conferencia Libertad y Pluralismo Religioso, Aspectos Jurídicos. Nos acompañan en la mesa de honor el señor doctor Manuel Larrea Sánchez, director general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos. Asimismo, tenemos la presencia de la señora doctora María Esperanza de Ancén Olivos, expositora invitada. También contamos con la presencia del doctor Edgardo Rodríguez Gómez, expositor invitado. Acto seguido, invitamos al señor doctor Manuel Larrea Sánchez, director general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a el acto de inauguración, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Damas y caballeros, buenas noches. Señora doctora María Esperanza de Ancén Olivos, expositora invitada. Señor doctor Edgardo Rodríguez Gómez, expositor invitado. Estimados participantes, el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos es el órgano de capacitación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que tiene, entre otras funciones, aprobar y ejecutar los programas académicos de capacitación jurídica para el análisis, debate y divulgación de la legislación, jurisprudencia y o doctrina jurídica. Para nosotros es fundamental difundir y sensibilizar a los participantes sobre diversos temas jurídicos y de derechos humanos, como ejes transversales de toda política pública, de la cual la justicia y el derecho no son ajenas. En esta oportunidad les presentamos la conferencia denominada Libertad y Pluralismo Religioso, Aspectos Jurídicos, conferencia que estará a cargo de la señora doctora María Esperanza de Ancén Olivos y del señor doctor Edgardo Rodríguez Gómez, especialistas en la materia, quienes nos ilustrarán sobre tan importantes aspectos de especialidad con el fin de generar un espacio de estudio, análisis y discusión sobre la materia que hoy nos convoca. Sin más preámbulo, declaro inaugurado nuestro tan importante evento, para lo cual agradecemos a los señores expositores que nos acompañan y quienes nos enriquecerán con sus conocimientos y experiencias. Muchas gracias. Acto seguido, el señor doctor Manuel Larrea, por actas, funciones de la especialidad, tiene que retirarse y continuamos con nuestra conferencia. Seguidamente vamos a presentar a nuestros participantes, señores expositores. En primer lugar tenemos a la señora doctora María Esperanza de Ancén Olivos. La doctora es abogada de la Universidad Nacional Mayor San Marcos, egresada de la maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Federico Villarreal, con estudios de especialización en Derecho Administrativo. Asimismo, es especialista en Educación Cristiana del Instituto Bíblico Bautista Lima y Vival. Asimismo, también contamos con nuestro expositor invitado, el señor doctor Edgardo Rodríguez Gómez. El doctor Rodríguez Gómez tiene estudios avanzados de doctorado en Derechos Humanos en la Universidad Carlos III de España. Además, es coordinador del equipo Iniciativa Red CEP, antiguos alumnos. Además, es coordinador del Consejo de Edición de Eunomía, Revista en Cultura de la Legalidad, editada por el Programa Cultural de Legalidad y publicada por Tirant du Blanche de España. Asimismo, es becario de investigación en el proyecto COP25. Seguidamente, invitamos a nuestro expositor, el señor doctor Edgardo Rodríguez Gómez, a disertar la conferencia titulada Libertad y Pluralismo Religioso, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenas noches. En principio quiero agradecer infinitamente al Centro de Estudios y a la doctora María Esperanza de Ancén por la invitación para estar con ustedes esta noche y tratar, pues ya esta vez, no desde una visión de un funcionario público, como lo he sido hasta hace poco, sino más bien de un académico, doctor en Derechos Humanos, con varias maestrías dedicadas a temas de derechos humanos, una aproximación acerca de un derecho, el primer derecho positivo de la historia, el derecho a la libertad religiosa, y esto en el marco de, digamos, el fenómeno que vivimos hoy, que es la existencia, la convivencia de múltiples manifestaciones de fe, de múltiples manifestaciones de fe que pues dan a nuestro
a nuestra época un especial contexto para que desde el derecho podamos enfocar el trabajo, el tratamiento de estos temas, ya no desde la vieja mirada religiosa, eclesiástica, sino desde la mirada cristiana en algunos casos, pero sobre todo laica, ¿no? Laica, secular, de una ética pública de los derechos humanos. La presentación que, por tanto, les voy a hacer está enmarcada en esa realidad que vivimos actualmente. Cuando hace más de aproximadamente unos 30 años, a finales del siglo pasado, un gran islamista francés, Gilles Kepel, planteaba en una obra que titulaba La revancha de Dios, el fracaso de ese proceso de secularización, no solamente en Europa, sino sobre todo en el mundo circundante, en la periferia, en lo que se llamaba la periferia de ese primer mundo, y la permanencia de la espiritualidad en el mundo y el presagio de que eso no venía a ser una ola en la historia, es decir, una vuelta de la religiosidad, sino más bien una tendencia que se iba a ver reflejada en el siglo XXI, pues no se equivocaba el gran sociólogo francés. Eso lo estamos viendo hoy y las consecuencias de lo que él presagiaba las estamos afrontando, las tenemos que confrontar todos los días. La vuelta del fenómeno religioso al espacio público ya no es solamente la reflexión de los sociólogos, sino también es una reflexión que corresponde a quienes tienen más bien una mirada normativa, a quienes nos toca ver estos aspectos ya no solamente desde la ética, desde una ética religiosa, sino desde la ética pública, desde la ética ciudadana, y eso alimenta fuertemente el discurso jurídico. Por tanto, es importante y es valioso hacer un tratamiento de estos dos temas que están muy íntimamente ligados con los derechos, con un derecho humano, el derecho a la libertad religiosa, como decía, el primero positivizado, y con un contexto actual de pluralismo religioso. ¿Cómo tienen que abordar estos contenidos los funcionarios, los juristas, los ciudadanos de nuestro tiempo? A eso vamos a dedicar un poco la visión esta noche. En una primera parte voy a ser un poco más descriptivo acerca del fenómeno, cómo se ha configurado históricamente, y en una segunda parte yo voy a plantear una propuesta normativa desde el discurso que manejo. Yo soy profesor de Teoría de los Derechos Humanos en San Marcos, soy doctor en Derechos Humanos por la Carlos III, tengo una maestría en Francia en Historia de las Ideas Políticas, es decir, lo que yo puedo plantearles es un discurso histórico, pero junto con el discurso histórico les puedo plantear una propuesta normativa, jurídica, ético-jurídica y política, porque ese es el marco en el que también me muevo, es decir, ética, política y derecho como contenidos básicos de una propuesta normativa. La siguiente diapositiva, por favor. Un derecho en la historia, la libertad religiosa. El tratamiento de la libertad religiosa está cobrando mucho interés en los últimos años, ¿no? No solamente en sociedades menos secularizadas como la nuestra, sino fundamentalmente en sociedades donde ese proceso se habría acentuado durante siglos. En las sociedades europeas, donde hay una fuerte presencia de religiones, especialmente religiones musulmanas, religiones judías y religiones cristianas con todas sus variantes, el fenómeno de la pluralidad como fenómeno y el pluralismo como marco normativo está planteando una necesidad de repensar el derecho a la libertad religiosa. Desde diferentes perspectivas, ciertamente. Es decir, hay un interés desde quienes son funcionarios públicos, y esa era mi tarea hasta hace unos meses, de enfocar el tema de la libertad religiosa en función también de una serie de obligaciones que tiene el Estado. El Estado se tiene que plantear frente a la libertad una serie de tareas, no intervenir, por ejemplo, en el marco de esa libertad,
la clásica separación entre Iglesia y Estado como un contenido básico de esa garantía de dicha libertad, pero ese interés, que es un interés planteado desde el Estado, también tiene un reflejo en individuos y en ciudadanos, es decir, en la sociedad, ¿no? La sociedad se plantea desde diferentes posturas también un interés en el tratamiento del tema de la libertad religiosa. Y sectores católicos también plantean un tratamiento del tema de la libertad religiosa para contraponerlo a veces a discursos que sienten que pueden ir contra su discurso digamos, que tiende a consagrar ideales de ley natural. Entonces, determinados movimientos pueden estar, dicen ellos, contraviniendo esos afanes de asegurar los contenidos de una ley natural. Y cuando eso, además, se expresa públicamente y tiene reacciones de fuerza o de ofensa, pues, plantean incluso un discurso de persecución religiosa. Pero si eso ocurre en el ámbito de ciertos sectores de la Iglesia Católica, en ciertos sectores de las iglesias evangélicas también hay una reivindicación del discurso de la libertad religiosa, justamente para contraponerlo a una tendencia histórica de la confesionalidad de los estados en América Latina. Los estados no han asumido plenamente el discurso laico, han asumido un discurso de laicidad más o menos, digamos, encuadrada en unos parámetros normativos llamados concordatos, y desde allí hay compromisos del Estado hacia religiones que para la lógica de los discursos minoritarios cristianos son discursos de privilegio y por tanto reivindican marcos de libertad religiosa. Muy bien, todo eso es parte del discurso en lo que actualmente nos movemos. ¿Cómo hay que plantear la reflexión acerca de la libertad religiosa? Pues hay que plantearla, en principio, mirando un poco a la historia. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes, porque allí están los marcos de tratamiento de los derechos, es decir, en qué momento el derecho a la libertad religiosa surge y en qué momento esas propuestas que nacen en el siglo XVII todavía nos sirven como una referencia en el siglo XXI, porque quizás lo que está en el trasfondo sigue siendo o incumplido, o tarea pendiente, o misión por lograr como sociedad, Estado e individuo. La clásica idea aristotélico-tomista, es decir, una idea que ha perdurado a lo largo de la historia más de 2000 años, si empezamos a contar desde el siglo V a.C. hasta el año 1500, en que aparecen, ¿no?, los discursos, por ejemplo, de la Reforma, los clásicos discursos aristotélico-tomistas que en el siglo XVI y desde el siglo XIII se convierten en discursos escolásticos, habían consagrado algo que todavía lo podemos ver en nuestras constituciones, la idea de la célula de nuestra comunidad, que es la familia, nunca el individuo, es la familia. La familia es lo más importante en el marco de convivencia de una colectividad llamada polis, llamada civitas, llamémosle Estado en nuestros tiempos, es la familia, nunca el individuo. Muy bien, pues a partir del siglo XV, el siglo XVI, con autores como Hobbes, como Locke, es decir, los liberales, esa idea de la familia como núcleo, que aún aparece en nuestra Constitución, es decir, se consagra, va a dar paso, y en nuestro caso va a convivir con la idea del individuo, la persona titular de derechos. ¿La familia tiene derechos? No. Los derechos los tienen los individuos, según la teoría de los derechos. La familia no tiene derechos. La familia es una célula que permite la socialización y permite la identidad de esos individuos. Esa es la base de una tradición que ha durado muchos siglos y hace 500 años ha empezado a ser cambiada por una idea de lo más importante no es la familia, lo más importante son los individuos. Individuos que tienen derechos. Y ese es todo un cambio de perspectiva, porque la libertad religiosa va a estar en función de los derechos del individuo, ya no en función de la familia. Primer
primera evolución histórica desde hace 500 años. Individuo, sociedad, Estado. Pues, si antes uno era parte de la familia, de ese núcleo esencial, a partir de ese núcleo esencial uno se relacionaba con otras familias. Y el conglomerado de todas las familias hacía la ciudad. Y eso todavía permanecía en la lógica de nuestros constituyentes cuando trataban ciertos temas vinculados a la importancia de la familia, y verdaderamente es importante la familia. Y la base, desde Aristóteles, de importancia que se le da a la familia, la hemos mantenido en nuestra Constitución, que es una Constitución plural, como la sociedad, plural, es decir, que acoge diferentes perspectivas, todas tratando de armonizarlas en un marco ya no religioso, en un marco de ciudadanía, en un marco político, jurídico. La Constitución habla de la familia, como se hablaba desde hace 2500 años, con Aristóteles y luego con Santo Tomás, y luego con la doctrina de la Iglesia, pero la Constitución también, y esta vez en el artículo primero, habla de individuos. Por tanto, la familia hacía parte de la comunidad. El individuo ya no hace parte de la comunidad. En la lógica liberal del liberalismo político que nace con Locke, por ejemplo, en el siglo XVII, cuando empieza a aparecer el derecho a la libertad religiosa, los individuos no forman comunidad, los individuos forman sociedad. Y la sociedad tiene que ser diferenciada para garantizar los derechos del Estado. En la lógica de la familia, comunidad, Estado, todos forman parte de un solo organismo. Es el órgano, un órgano de todo un organismo mayor que es la ciudad. No hay una separación estricta entre la comunidad y el Estado. En la teoría liberal sí. En la teoría liberal los individuos forman sociedad y la sociedad tiene que diferenciarse del Estado. Y por eso en nuestra Constitución y en el ámbito de las relaciones entre las instituciones y los ciudadanos existen instancias del Estado que están diferenciadas de las asociaciones, los grupos sociales, los sindicatos, es decir, las expresiones de la sociedad. Sociedad que está conformada por individuos. ¿Y el Estado a quién tiene que garantizar? En primer lugar, a los individuos. ¿Con qué idea? Con la idea, que está al fondo, de que los individuos, decían los autores del siglo XVII, tienen derechos naturales. Si ustedes leen a Santo Tomás no habla de derechos naturales, ¿no? Hay una pretendida idea de que en la base religiosa ya había una idea de derechos. En la base religiosa lo que hay es una clara idea de mandatos, de deberes, de mandamientos. Eso tiene como concepción la base religiosa, no tiene una clara concepción de derechos. Luego hay trabajos de autores muy buenos, Maurice Bechot, en nuestro contexto menos, pero algunos mexicanos, algunos españoles, que han reconfigurado, digamos, el discurso Finis en Oxford, que han reconfigurado el discurso de los derechos a tratar de encauzarlo en la prédica religiosa cristiana, especialmente aristotélico-tomista, tomasiana. Pero eso parece más una construcción a posteriori que lo que demuestra la base misma del tratamiento y la evolución de los derechos, ¿no? Y un derecho parte de la idea, por tanto, de que nace de individuos, está innato en individuos, y esos individuos, para poder garantizarlos, van a tener que reclamar a una instancia que se los reconoce y les dice que les va a proteger esos derechos. Ese es el marco en el que nos encontramos hoy en día y es el marco de todas las constituciones liberales. Y en el marco de esas constituciones liberales ha tenido que darse otro fenómeno, que los estados dejen de ser estados confesionales. La secularización ha sido un proceso que ha acompañado la consolidación del discurso de los derechos. El que los estados se conviertan su discurso, ya no en un discurso de lograr lo que quiere Dios a través de los monarcas absolutos, a través de los estados absolutos, sino lograr lo que tiene que garantizar la felicidad, por ejemplo, de la gente, como declara la Constitución y la Carta de Filadelfia, la Constitución de Estados Unidos y la Declaración de Filadelfia.
eso tiene que basarse en un discurso que no ha sido tan practicado necesariamente por el discurso de la Iglesia, que es el discurso de la tolerancia. Un discurso de la tolerancia que empieza a ser reivindicado públicamente en el siglo XVII, cuando aparece expresamente esa necesidad de reconocimiento de la libertad religiosa. Si alguien podría ser llamado el padre del derecho a la libertad religiosa, es un anabaptista primero, que huye de Inglaterra, de una Inglaterra exigente, de una iglesia anglicana exigente y perseguidora, y se va a los Estados Unidos y funda un estado que hasta ahora existe, Rhode Island. Roger Williams es, pues, en ese momento, un líder religioso anabaptista que renuncia al anabaptismo, porque va en contra también, sus ideas van en contra del puritanismo que tenían contenidas esas ideas anabaptistas en ese momento, que se convierte en un seeker, es decir, un buscador de la verdad, y que de repente se da cuenta que por eso es expulsado de la comunidad ya en Estados Unidos, a donde llega, y decide fundar una colonia propia, que luego se convierte en uno de los 3 estados que firman la declaración. Y en Rhode Island él plantea que, como base de las relaciones entre los habitantes de esa colonia, no se va a tomar en cuenta a la hora de legislar la pertenencia a una u otra religión, a una u otra variante cristiana. Y eso crea una base de virtud, que ya no es una virtud religiosa, sino es una virtud pública, es una virtud ciudadana que se llama tolerancia. No podemos hablar de un derecho a la tolerancia. Nadie tiene derecho a ser tolerado, ni una obligación de tolerar. La tolerancia es una virtud que uno la va adquiriendo en función de cómo se relaciona con los otros. No existe obligación de ser tolerante, es una cualidad que la aprendemos a desarrollar. Y la tradición secular exige tolerancia. Y por tanto, exige también que las instituciones sean aconfesionales, que las instituciones no saquen la pancarta de su fe, de su demostración de la fe. El siguiente, por favor. ¿Y cómo se proyecta la libertad religiosa? La libertad religiosa entendiéndola ya como un derecho. Pues en las 2 variantes que tiene las libertades en términos teóricos. Las libertades pueden ser, lo fueron posteriormente, pero lo son sobre todo actualmente, libertades modernas o libertades negativas, le llama Isaiah Berlin, ¿no? En sus 4 conceptos de libertad. La libertad tiene una proyección individual, cada uno vive su libertad, y al vivir cada uno su libertad, tiene que pedirle al Estado que no interfiera con esa libertad. Pero no solamente tiene que pedirle al Estado que no interfiera con esa libertad. Si uno autónomamente tiene una pauta religiosa, tiene que pedirle a la propia sociedad que aparentemente no tendría ningún poder, pues la sociedad tiene un poder a través del trato social, a través de la presión, de la influencia de medios, también que no interfiera gravemente en ese ámbito de autonomía. Entonces es una libertad, se dice, negativa. Es una libertad que asume una distinción entre lo que yo quiero como individuo y lo que no puedo tolerar que sea un ejercicio externo que cambie esa concepción de lo que yo quiero autónomamente, ¿no? Entonces, tiene una dimensión en que se proyecta esa libertad negativa y es en una resistencia frente a lo exterior, en este caso la acción del Estado o la presión de la sociedad. Pero hay también otra dimensión de esa libertad, que es la dimensión positiva. Es la dimensión del discurso, es decir, quien tiene una creencia, quien tiene una espiritualidad lograda y se siente orgulloso de ella, puede expresarla públicamente. Esa libertad que se conjuga con otras libertades manifestadas, es al mismo tiempo también una libertad positiva, que tiene unos antecedentes mucho más antiguos, que tiene los antecedentes, por ejemplo, de las libertades que reivindicaban los clásicos, los griegos,
Los griegos reivindicaban siempre una libertad positiva, que era la libertad de ser parte de algo, parte de la polis. Y su discurso de defensa de la polis era al mismo tiempo un discurso manifiesto. No era el espacio reservado en el cual el Estado no se puede meter. Si no, pensemos en Sócrates, muerto por supuestamente denigrar o, bueno, en este caso, contravenir mandatos religiosos y animar a que la juventud se corrompa desde otros mandatos que habían corrompido la base religiosa. Es decir, ahí el Estado le impone una pena porque considera que la religión del Estado está siendo contrariada. ¿Y qué dice Sócrates en el Critón? Dice, bien muerto estoy. Él no se revela frente a eso porque dice, las leyes del Estado son las leyes que hay que cumplir. No tenía idea el bueno de Sócrates de lo que surgió en el siglo XVII, que es la libertad negativa. Y la libertad negativa es un discurso moderno, y la libertad negativa es un discurso de derechos. ¿Había derechos en la Grecia clásica con Aristóteles? Pues no había un discurso de derechos, había un discurso de obligaciones. Un discurso de derechos, especialmente en su dimensión negativa, lo encontramos desde las ideas liberal-democráticas del siglo XVII. Pero justamente al Estado también le toca un papel respecto de esa manifestación de la libertad positiva, que es libertad religiosa, y es garantizar que eso pueda ser expresado, que eso pueda ser manifestado sin cortapisas. Lo que no puede hacer el Estado es promover ese contenido religioso, porque estaría perdiendo su margen de aconfesionalidad. El Estado no puede promover, el Estado tiene que garantizar que la sociedad difunda sus afanes, sus manifestaciones de fe, sus creencias, sus convicciones. Eso tiene que garantizar el Estado. Y todo esto será un ejercicio fácil ya para tratar de ingresar a la parte normativa. Pues el balance entre la libertad individual, la confesionalidad del Estado y ese amplio margen de sociedad, que más que sociedad laica, el Estado es laico, es una sociedad plural con diferentes manifestaciones de fe, es un ejercicio que le toca hacer a cada sociedad, a cada Estado y a cada individuo. Y en cada contexto se dan, pues, modelos distintos, más y menos adecuados, más y menos laicos, más y menos confesionales o aconfesionales. Y ese tiene que ser un diagnóstico que, a partir de las tres dimensiones, pues uno puede elaborar en relación con la descripción de nuestra realidad. ¿Qué tanto garantizamos la libertad negativa individual? ¿El Estado se entromete en esa libertad negativa? ¿Qué tanto garantizamos esa libertad positiva de que todos puedan, todas las religiones, los credos, puedan manifestar públicamente y sin cortapisas sus convicciones, sus ideas, sus creencias? ¿Qué tanto el Estado asegura su aconfesionalidad? Todo eso está interconectado y uno puede hacer el balance y decir, sí, hacemos el balance exacto en esas tres dimensiones en que se proyecta la libertad religiosa. Aquí, bueno, ya me han pasado a la siguiente diapositiva. Lo que quería rescatar de lo que previamente les había comentado es que fundamentalmente allí hay todo un debate, ¿no? El debate es, no hay básicamente ninguna discrepancia en que el Estado tiene que ser laico. Es decir, el Estado tiene que estar separado de la Iglesia. Esa es una idea antiquísima también, ¿no? Incluso la encontramos en algún texto bíblico. Dad al César, dad a Dios. Ahí hay toda una clave que ha seguido a la religión cristiana a lo largo de la historia occidental en esa clásica distinción. Lo de la Iglesia y lo del Estado. Es decir, lo del poder político y lo del poder eclesial. Entre los dos poderes se han golpeado, se han intentado invadir, han intentado sobreponerse a lo largo de la historia. Y eso ha sido aproximadamente pues hasta el siglo XVI, ¿no? Hasta el siglo XVI
cuando justamente empieza a aparecer la idea de la libertad religiosa. Es decir, esa idea de iglesia única frente a Estado absoluto único, en la que se contraponían, y si ganaba la iglesia única era una teocracia, el modelo estatal, y si ganaba el modelo de Estado al poder religioso era un césaropapismo gobernado por un poder de la tierra, terrenal, sobre el poder religioso, pues eso, esa visión dicotómica, esa dualidad, ese dualismo, como tradicionalmente le han llamado los autores desde la Edad Media, se rompe cuando aparecen los individuos con la Reforma. Es decir, los individuos cuando dicen, un momento, yo puedo leer la Biblia y yo puedo sacar mis propias conclusiones, ya no tengo que recurrir a la mater et magistra, que me lo diga todo. Ya no tengo que recurrir al sacerdote que me lo explique todo. Yo lo asumo desde mi convicción. Entonces, esa libertad religiosa se convierte en libertad de conciencia. Probablemente ya no es religiosa. Probablemente en el contenido ya hay filosofía. Y al ser libertad de conciencia, también se convierte en libertad de pensamiento. Y al ser libertad de pensamiento, se convierte en libertad de expresión. Y al ser libertad de expresión, se convierte en libertad informada, hasta constituir la última libertad reconocida en el proceso revolucionario francés, que es la libertad de asociación, la ley de Chapelier. Es decir, de la libertad religiosa nacen las libertades modernas. Se expande la idea de libertad. Libertad religiosa, libertad de conciencia, libertad de información, libertad de expresión, libertad de pensamiento. Toda una revolución que coloca en el centro al individuo. Ya esa gran bronca que había históricamente entre un poder eclesial único se ha roto porque ya no hay poder eclesial único. Son diferentes manifestaciones de la fe frente a un Estado que ya tampoco es un Estado absoluto, que no es el legibus solutus, el que lo legisla y lo regula todo, sino que es un Estado abierto también a diferentes manifestaciones políticas que contienden en espacios como los que ahora llamamos parlamentos, es decir, diferentes intereses políticos. La sociedad, la propia configuración política de la sociedad se ha pluralizado. Y en ese contexto estamos, por tanto, esos viejos discursos tradicionales y clásicos ya no nos sirven y tenemos que adaptarlos a las necesidades de un tratamiento de derechos. Y aquí va la propuesta normativa. En la propuesta normativa, sí, ahora sí el siguiente. En la propuesta normativa, que es una propuesta de balance, ¿cómo balanceamos el interés individual, la libertad negativa, el interés social, las diferentes libertades que se proyectan en manifestaciones hacia la sociedad y las garantías que tiene que dar el Estado? Pues eso se va a manifestar a través de unos mínimos en los que nos tenemos que reconocer para asumir que esas libertades sean garantizadas. Es asumir que el discurso de los derechos es un discurso para todos, no es un discurso asociado a una fe, es un discurso que más bien da la base para que las fes, las distintas creencias puedan manifestarse y coexistir. Esa es la aspiración actual de un discurso de los derechos. Y la libertad religiosa forma parte de ese discurso de los derechos. Es más, está en el origen histórico de ese discurso de los derechos. No hay pluralismo sin libertad religiosa, no hay pluralismo sin derechos y no hay derechos sin pluralismo. Esa es más o menos son condiciones necesarias. Una ética mínima que es una ética de derechos. Que sea una ética mínima no quiere decir una ética rebajada, no quiere decir una ética light. Una ética mínima quiere decir un mínimo común denominador. Quiere decir, en esto todos tendríamos que estar de acuerdo. Ese es el discurso de los derechos, del cual forma parte la libertad religiosa, que hace posible las éticas de máximos. Muchos de ustedes dirán, pues yo soy un creyente y a mí como creyente tengo como máxima poner la otra mejilla
cuando me dan una cachetada. Esa es una ética de máximos. Es una ética que hay que saludar, que hay que elogiar, que hay que decir es buena. Pues sí, por supuesto. Con ese tipo de ética se rompe el conflicto. Al mismo tiempo, Rousseau la criticaría diciendo que esa paz absoluta es la paz de los cementerios. Pero de alguna forma esa ética, en su justa medida, es una ética que lo que tiende es a un cierto altruismo o a un gran altruismo. ¿Es algo valioso? Pues sí, por supuesto. Pero todos tendrían que aceptar eso. Todos tendrían que decir, bueno, yo quiero vivir así, yo quiero vivir poniendo la mejilla siempre, o yo puedo responder si es que me dan un golpe en la mejilla. Ah, entonces hay que buscar el mínimo, porque lo otro podría ser bueno para algunos que se sienten movidos por esa fe que les parece excelente y buena, y que quizás desde el discurso público haya que felicitar, pero quizás no haya que seguir. No todos la van a querer seguir, no todos la pueden seguir. ¿Por qué? Porque llamaría Kant a eso, obligaciones supererogatorias, actos supererogatorios. Van más allá de lo que uno puede admitir. Por tanto, esas éticas de máximos, sin embargo, tienen que coexistir. Tienen que vivir con otras éticas de máximos que digan, yo amo a mi enemigo. Impresionante. O sea, una ética de máximos, una ética religiosa, por ejemplo, o filosófica, que diga, yo estoy dispuesto a dar la vida por mi enemigo, es impresionante. Eso tiene que coexistir con el marco de otras éticas que digan, no, yo me voy a quedar antes de dar ese paso. Yo voy a amar a aquel que me respete, pero no al que tienda a matarme, ¿no? Entonces, la ética de mínimos, que es una ética de derechos humanos, a lo que tiende es a generar marcos comunes para esa convivencia de otras éticas. Las puede cuestionar dentro del ámbito de los discursos sociales, sí, dentro del ámbito de esa dimensión de la sociedad puede ser discutido, evidentemente, ¿no? Y las éticas de máximos tienen las posibilidades de desarrollar ese discurso altruista, ese discurso exigente. Las éticas de máximos son discursos exigentes. Si uno se hace cristiano, tiene una ética exigente, es decir, cuando dicen yo amo a mi prójimo, no es una declaración solamente, es una puesta en práctica, es acción. Si uno dice yo amo a mi prójimo, habrá que ver cómo te comportas cuando llegan los inmigrantes. Si es que en tu ética religiosa además estás diciendo que yo di acogida a los extranjeros. Habrá que ver cómo se configura tu ética exigente con tu práctica. Esa es una ética que se puede reconducir a los contenidos de derechos humanos en ciertos elementos, sí, pero a veces los religiosos pueden ir más allá de lo que puede hacer un ciudadano corriente diciendo, bueno, pues yo con mis impuestos subsidio a que estos pobres que vienen aquí, expulsados de su país, tengan, digamos, seguridad social mínima. Ese es un discurso de ética pública que tiene que ser compartido por todos, pues sí, porque el otro sería egoísmo y falta de solidaridad. Pero la ética de máximos puede ir mucho más allá, puede ir a buscar fondos en sus iglesias, puede ir a organizar campañas de ayuda, va más allá. La ética de derechos humanos es además de una ética de un común denominador, y ahí está inserta, digo, la libertad religiosa, una ética procedimental. Una ética procedimental que está basada en un ideal que es común a todos y que cada discurso religioso suele acoger como base, el discurso de la dignidad. El discurso de la dignidad que aparentemente uno dice, siempre la palabra dignidad suena bien. Pues la palabra dignidad siempre aparece como ese concepto sanador, optimista, pero el discurso de la dignidad nunca ha sido, o solo hace unos 250 años, ha sido un discurso realmente igualitario. Dignidad, la dignitas romana significaba valor, el valor que tenían algunos, los dignatarios, ¿no?, frente a otros, o sea, el pueblo, la plebe.
Los dignos eran los patricios, que nacían en familias dignas y por esa dignidad estaban elevados a ser los dirigentes. La plebe no. Por tanto, el valor era desigualador. El valor generaba un trato para unos distinto para el de otros. Y ese discurso también fue heredado. Del discurso romano, sobre todo muy bien trabajado por un gran jurista y orador, menos filósofo, que fue Cicerón, se recupera en el discurso cristiano. Un gran copia y pega de Cicerón fue el maestro de San Agustín, San Ambrosio, el obispo de Milán. San Ambrosio, el obispo de Milán, así como Cicerón tenía un libro titulado, que se perdió durante siglos, lo han encontrado en el siglo XIX, que se titulaba La República, escribió también La República, pero era una república cristiana. Y esa república le sirvió, ahora hay que decir que Ambrosio, el obispo Ambrosio era un tipo extraordinario, ¿no? Era un jurista extraordinario, formado en las mejores familias dignas de Milán, ¿no? Como buen jurista, aplica toda su lógica jurídica para enfrentarse a los emperadores, ya no solamente como jurista, sino como líder religioso, y es el maestro de San Agustín. Y San Agustín copia mucho de ese contenido, muchísimo de ese contenido, cuando escribe la Civitas Dei. Y la Civitas Dei reproduce párrafos enteros de la República de Cicerón, que se había perdido, les digo, se perdió en la historia, y que solamente podían ser leídos a través de a través de la lectura de la obra agustiniana. Por tanto, ahí hay también un discurso de dignidad. Se recupera todo el discurso de la dignitas, que no es un discurso, por ser un ser humano ya eres digno. Hay un discurso de fieles e infieles. Hay un discurso de los que valen y de los que no valen también. Evidentemente hay una vocación universal, pero en los hechos habrá quienes serán condenados. Y ese es un discurso que se repite no solamente en una religión como la católica, durante toda la Edad Media, estamos hablando de 1000 años, sino en otras religiones. Y eso genera algo que da lugar a la lucha por la libertad religiosa, es decir, al contexto en el que aparece la libertad religiosa, guerras de religiones. Por tanto, la dignidad no siempre es esa palabra amable y sanadora. Tiene que llegar Kant en el siglo XVIII para decirnos, imperativo categórico segundo, ¿no? Los seres humanos somos seres de fines y no de medios. Y imperativo categórico primero, la universalidad, la igual dignidad. Solamente allí, ya no importa si eres creyente, no creyente, o sea, ya has salido del marco religioso, estás en un plano secular, abstracto, de Estado también, y te tienen que tratar formalmente, porque esa es la ética procedimental, es una ética formal solamente, ni siquiera tiene contenidos sustanciales, no dice esto es lo bueno para todos, esto es lo que nos corresponde a todos, no, dice esto es todo lo que podemos, a esto es a todo lo que podemos aspirar, todos, pero no es seamos santos, es seamos ciudadanos, tengamos esto como pauta de conducta, respetando esto. Entonces es una ética de razones públicas para que coexistan las convicciones. Y en tercer lugar, es una ética pública. Es una ética pública que enmarca a la sociedad, es decir, que la sociedad tiene que incorporarla para tolerar en sentido positivo y negativo. Es decir, en sentido negativo, soportar a veces, aguantar a aquel que no piensa como nosotros, pero en sentido positivo también saber ponernos en el lugar de otros. Y en esa medida también tiene que alcanzar al Estado. Y ese es el discurso de los derechos. Es un discurso que cuando está plasmado en una Constitución se convierte en un discurso de Estado. Y el ciudadano puede recurrir a los tribunales del Estado para decir, oiga, mi derecho a la libertad religiosa está siendo invadido, cuestionado, cercenado, poco garantizado. La última cosa. Conclusión.
Por tanto, la libertad religiosa como derecho humano y el pluralismo religioso son dos aspectos que van de la mano. Históricamente se han configurado en conjunto, es un hecho histórico evolutivo, la libertad religiosa no ha estado inscrita por los siglos de los siglos y eternamente en la mente, en la conciencia de los hombres, no. En un momento determinado, en el siglo XVII, apareció como producto de una necesidad luego de que hubo guerras atroces. Un grupo de gente como Roger Williams dijeron, no, se acabó. No vamos a hacer de nuestra pauta de toma de decisiones la palabra de Dios, vamos a hacer de nuestra pauta de toma de decisiones el acuerdo entre los individuos. Aquello que intersubjetivamente vayamos a acordar como regla para lo que estamos tratando en un momento determinado. Y la libertad religiosa tiene que ser garantizada para que cada uno en su culto, en su ámbito interior, libertad negativa, individual, y en su espacio público, su comunidad de fe, la viva tranquilamente. Pero para los ciudadanos, la libertad religiosa hay que garantizarla, pero la religión no tiene que ser el discurso que tiene que plantear la guía de esas acciones públicas. Entonces es un derecho evolutivo, es un derecho que surge históricamente. Es un derecho fundamentado en libertad y en igualdad. Es una libertad negativa y da el origen a las libertades negativas modernas, pero también tiene una connotación, lo hemos dicho, positiva. Al poder manifestarse, tiene que garantizarse esa manifestación, pero no está fundamentado en verdad. La libertad religiosa no está fundamentado en la idea de verdad que corresponde a las éticas de Máximos. Habrá que ver lo que dice determinada religión acerca de su verdad y cómo la consideren en el marco de su verdad. Pero en el marco de lo social, de lo ciudadano y del contenido de lo institucional y del Estado, la libertad solamente se refiere en el marco de los mínimos comunes a libertad e igualdad. Todos igualmente contamos con esa libertad y esa libertad es frente a sociedad, frente al Estado y es para expresarla socialmente. Y finalmente es un derecho, y así está ahora reconocido, inscrito en un marco jurídico político. Ustedes encuentran en las constituciones del mundo moderno un discurso de garantía de esa libertad religiosa y es para una convivencia plural. Si no hay libertad religiosa, no hay posibilidad de convivencia plural. En resumidas cuentas, un discurso de los derechos humanos y el discurso de la libertad religiosa es un discurso que está fundamentado en justicia, en la justicia que todos tratamos de articular intersubjetivamente diciendo, en este contexto necesitamos estas salidas justas. No en la gran idea de justicia, que cada religión también puede tener desde su visión y desde sus sentidos de lo justo. La justicia que se plantea desde los derechos es una justicia que se va adaptando al tiempo, que se va adaptando a las necesidades y también es histórica. Y por tanto, un discurso de los derechos humanos donde se incluya a la libertad religiosa no está y no puede estar basado en la verdad, porque cada religión tiene su verdad. Y construir una sola verdad es una tarea de lo social, pero si tiene que articularse jurídicamente, ya la aspiración de la justicia parece bastante tarea pendiente. Muchas gracias. Buenas noches. Yo sí me tengo que subir aquí en mi pequeño ladrillito. Bien, hemos escuchado la excelente exposición. Siempre escuchar al doctor Edgardo Rodríguez es un privilegio y es un gusto porque nos ilustra respecto de los derechos humanos. Él ha sido hasta hace poco parte del equipo de la Dirección General de Derechos Humanos aquí en el Ministerio. Nos toca ahora hablar un poco más acerca del marco normativo sobre libertad religiosa en el Perú.
y la relación del Estado con las diferentes confesiones religiosas. Existe un marco normativo internacional, un marco normativo nacional. Tenemos un poco de experiencia en la relación del Estado con las diferentes confesiones religiosas. La relación del Estado con las confesiones religiosas no católicas realmente tiene poca data, poco tiempo en el país. Podemos hablar y referirnos a sus inicios en la Constitución de 1979, cuando se habla por primera vez de manera más estricta sobre libertad religiosa. Pero bien, empezamos. El contenido son los antecedentes, un marco jurídico sobre libertad religiosa, internacional y nacional, el MINJUS y el registro de entidades religiosas y la experiencia social de algunas entidades religiosas. No podemos dejar de referir los antecedentes constitucionales. Entre 1812 y 1915, nuestras constituciones referían expresamente que la nación profesa la religión católica apostólica romana, el Estado la protege y no permite el ejercicio público de otra alguna. Las constituciones de 1915, en la de 1915 se omite el párrafo y no permite el ejercicio público de otra alguna. Por ello, se dice que a partir de 1915 es que se habla de libertad religiosa. Hasta hace poco, hace 3 años, se ha recordado el centenario de la libertad religiosa en el Perú. En la Constitución de 1933, invocando el sentimiento de las mayorías, se establece la protección para la religión católica, apostólica y romana. Las demás religiones gozan de libertad para el ejercicio de sus respectivos cultos. Pero es a partir de 1979 que se fortalece la libertad religiosa como derecho de los ciudadanos, lo que se ratifica con la Constitución de 1993 también, en la que se establece más claramente que toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión, la posibilidad de escoger, la posibilidad de precisar a qué confesión religiosa va a pertenecer, si es que va a pertenecer a alguna, la que le satisfaga su espiritualidad. No hay persecución por razón de ideas o creencias y el ejercicio público de todas las confesiones es libre, siempre que no ofenda a la moral o altere el orden público. Es otro tema seguramente de otro evento, que es la moral, ¿no? Bien, la libertad religiosa en la Constitución Política del Perú, ya vimos, la del 79, establece en sus articulados en el 2 y en el 86 la libertad religiosa y la colaboración del Estado con las confesiones. Estrictamente siempre se señala la colaboración con la Iglesia, pero la posibilidad de que el Estado establezca otras formas de colaboración con otras confesiones. La del 93 recoge la misma fórmula del 79. Bueno, pues hablaba el doctor Rodríguez de la dignidad, ¿no? Pero de esa dignidad de la que se habla desde hace 200 años, no la primera, ¿no? Aquella en la que se reconoce el valor del ser humano por lo que es, por ser persona. Y precisamente aquí se fundan los derechos fundamentales, porque estos derechos humanos nacen de su dignidad. Todavía nos preguntamos acerca de la laicidad del Estado. ¿Qué es un Estado laico? Es aquel que respeta, valora el hecho religioso y lo distingue de lo secular, tratando a todos por igual. Un Estado laico garantiza la libertad de religión, de pensamiento y de conciencia. Bueno, el marco normativo internacional al que el Perú se ha ido adhiriendo en el tiempo empezó a establecer muchos años antes que en el Perú se refiera a la libertad religiosa. Por ejemplo, a la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Perú se adhirió el 15 de diciembre del 59. 20 años después, recién empieza a hablar precisamente de la libertad religiosa, en el 79. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión,
y este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Y en estricto, este artículo resume lo que significa la libertad religiosa, la manifestación religiosa de las personas. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, al que el Perú se adhiere el 12 de abril del 78, un año antes de la Constitución del 71. El artículo 18 también manifiesta lo pertinente, libertad de pensamiento, de conciencia, de religión, que incluye la de adoptar la religión o las creencias de su elección individual o colectivamente en público o en privado. La Declaración sobre la eliminación de todas formas de intolerancia y discriminación basadas en religión o creencia de 1981 probablemente es la única norma internacional con 8 artículos por la que se insta a los estados a promover la comprensión, la tolerancia y el respeto en las cuestiones relacionadas con la libertad de religión y de convicciones. La tolerancia y el respeto, la comprensión, la tolerancia y el respeto. Se insta a los estados a promoverla, a promover precisamente este sentimiento. Ya lo explicaba el doctor Rodríguez también, la tolerancia es un sentimiento. No puede salir una norma mañana desde el legislativo y decir todos los ciudadanos peruanos tienen que ser tolerantes, ¿no? No hay norma que lo pueda regular. Manifiestan convicción respecto a la libertad de religión o de convicciones, y esta debe contribuir también a la realización de los objetivos. Entonces, la libertad religiosa tiene un ideal, se concreta por medio de objetivos que puedan impulsarse, por ejemplo, para la paz mundial, la justicia social y la amistad entre los pueblos, y a la eliminación de las ideologías o prácticas del colonialismo y de la discriminación racial. Es decir, se insta a los estados a practicar la comprensión, la tolerancia y el respeto en las cuestiones relacionadas con la libertad de religión y de convicciones con objetivos que van a ayudar a la convivencia de la sociedad. El acuerdo suscrito entre el Perú y la Santa Sede de 1980. Precisamente este acuerdo se suscribe en un marco en el que termina el sistema de patronato nacional, suscrito en 1880, 100 años antes, ¿no? El acuerdo entre la Santa Sede y la República del Perú pues, reemplaza al sistema de patronato y garantiza la estabilidad de las condiciones históricas y la colaboración existente entre la Iglesia Católica Romana y el Estado peruano. Esto en consideración a la creencia religiosa de la mayoría de los ciudadanos. Además, dota de personería y capacidad jurídica pública a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Es decir, a partir de ese acuerdo suscrito con la Santa Sede, la Iglesia Católica adquiere personería jurídica pública. La libertad religiosa tiene una naturaleza individual, colectiva, se manifiesta en espacio público y en espacio privado. Es un derecho reconocido, ya lo hemos visto en las normas internacionales, y permite la práctica de una religión determinada, o también la de no practicar alguna. Precisamente eso es lo que permite la libertad religiosa, ¿no? ¿Y qué dice el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional considera que es la capacidad para autodeterminarse de acuerdo con sus convicciones y creencias. Es decir, la libertad religiosa lo que permite es que la persona se autodetermine, que las instituciones que congregan personas con la misma convicción religiosa se autodeterminen, se autocontrolen, se establezcan pautas para la manifestación de sus cultos, de sus creencias, de los objetos religiosos que puedan usar, pero también la convivencia que tengan al interior de esa comunidad. Así como para la práctica de la religión en todas sus
manifestaciones individuales o colectivas. El marco normativo nacional, tenemos dos situaciones, ¿no? Si bien desde el 2010, diciembre del 2010, se publica la ley 29635, que enseguida la vemos, la manifestación colectiva de la libertad religiosa tiene formas de establecer. Una es, como hemos visto, el acuerdo suscrito con la Santa Sede, que establece personería jurídica para la Iglesia Católica, y la otra es la forma de asociación. Así que las formas de manifestación religiosa se pueden identificar por confesiones religiosas, por organizaciones misioneras o por federaciones o uniones de confesiones, que es lo que el marco normativo ha recogido. Al suscribirse el acuerdo con la Santa Sede, inmediatamente empezaron a emitirse normas que establecía la colaboración con las entidades religiosas. Así que antes de que se emita o se exista o que se publique una ley sobre libertad religiosa, se emitieron normas que trataban las formas de colaboración para las entidades religiosas. Así tenemos el decreto legislativo 774, que habla de la exoneración del impuesto a la renta para las entidades religiosas. Y están exoneradas, en este caso, la ley 30404 hasta este diciembre del 2018, todas las instituciones religiosas. El decreto legislativo 776 es la ley de tributación municipal, establece la inafectación del impuesto predial, la inafectación del impuesto de alcabala para los templos y lugares de culto. El decreto legislativo 1053 es la ley general de aduanas, refiere los derechos arancelarios para el tema de las donaciones. La ley 28905 es la ley de facilitación del despacho de mercancías donadas provenientes del exterior. Todas estas normas se han emitido efectivamente para algo que concreta el accionar social de las entidades religiosas. En el 2010, les decía, se publicó la ley 29635. En su artículo 1 dice que el Estado garantiza el derecho fundamental de toda persona a la libertad de religión, reconocido y amparado por la Constitución Política del Perú y por los tratados internacionales ratificados por el Estado peruano. Toda norma tiene una historia. Esta norma sale del legislativo, pero en el 2005 se constituye una mesa de trabajo en el Ministerio de Justicia que elabora un proyecto en el que muchos representantes de diversas confesiones religiosas pues precisamente recogen la necesidad de normar la igualdad religiosa, más que una norma que refiera la libertad religiosa, porque la libertad religiosa, como ya hemos visto, existe. Todas las personas pueden profesar libremente la fe o la confesión religiosa que más les satisface espiritualmente. Las diversas comunidades religiosas lo que intentaron es trabajar una norma sobre igualdad religiosa porque es lo que consideraban que no existía. Pero la norma en sí recoge también el ejercicio público y privado del derecho y lo refiere que es libre, como ya lo hemos visto, de acuerdo a las normas internacionales. Pero ya tenemos una norma que determina o que define qué es una entidad religiosa. Menciona que es aquella, se entienden como entidades religiosas a las iglesias, confesiones o comunidades religiosas integradas por personas naturales que profesan, practican, enseñan y difunden una determinada fe. Estas entidades cuentan con credo, escrituras sagradas, doctrina moral, culto, organización y ministerios propios. Por lo menos tenemos una norma que identifica o que define qué es una entidad religiosa, que es lo que no existía por lo menos hasta el 2010.
La libertad de religión comporta, entre otros, algunos derechos, y esto también aparece en la ley 29635, como es formar parte de una determinada confesión religiosa. Todas las personas que optan por una confesión religiosa tienen derecho a pertenecer a una asociación, a una confesión religiosa, ¿no? O a formar o fundar una confesión religiosa siendo enviado, ¿no? O siendo instruido en aquella práctica de fe. Creer en el dogma y la doctrina propuesta por dicha confesión, manifestar pública y privadamente las consecuentes convicciones religiosas, practicar su culto y ritos religiosos. Las únicas restricciones para el ejercicio de tal derecho, de acuerdo con la Constitución Política del Perú, pues, son que no ofendan la moral o alteren el orden público. Luego también, porque también está en la Constitución, a mantener reserva de las convicciones religiosas. La única tingencia que podríamos decir a estos derechos colectivos de la libertad religiosa, de acuerdo a la ley 29635, es que hay una mención y dice que son derechos colectivos de las entidades religiosas debidamente inscritas. Nosotros tenemos un registro de entidades religiosas que enseguida también les vamos a mostrar, cosa que ya se ha visto en diversos debates que resultan inconstitucionales, pero se encuentra todavía en debate. ¿Y el Ministerio de Justicia qué función tiene? Bueno, ustedes deben saber que históricamente el Ministerio de Justicia se denominaba Ministerio de Justicia y Culto. Ministerio de Justicia y Culto. Así nació el Ministerio de Justicia, para precisamente concretar esa relación jurídica con la Iglesia. En el transcurrir del tiempo, el Ministerio de Justicia omitió ya la referencia a culto. Luego, en el 2012, ha cambiado su denominación a Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La dirección que trata la relación del Estado con la Iglesia Católica es la Dirección de Asuntos de la Iglesia Católica. Y la dirección que trata la relación con las otras entidades religiosas es la Dirección de Asuntos Interconfesionales. Así lo vemos aquí. Ambas dependen ahora de la Dirección General de Justicia y Libertad Religiosa. Ha cambiado de denominación, ya no se trata de la Dirección General de Justicia y Cultos, como aparece aquí. Ahora se llama la Dirección General de Justicia y Libertad Religiosa. Tiene dos áreas: asuntos de la Iglesia Católica y asuntos interconfesionales. Asuntos de la Iglesia Católica precisamente para el tratamiento de la colaboración del Estado con la Iglesia. Y asuntos interconfesionales tienen la función de coadyuvar al fortalecimiento de la libertad religiosa, ser el nexo relacional del Estado con las diferentes confesiones religiosas no católicas, así lo estableció un decreto supremo en el año 2003. Además, está encargada del registro de entidades religiosas. El registro nace en el año 2003, precisamente, 10 años después de la Constitución de 1993. También tiene su historia, como todo. Es precisamente las diversas confesiones religiosas van en esa búsqueda de igualdad de trato desde el Estado, coadyuvan a que se emita una norma en la que se reconozca desde el Ministerio de Justicia a las diversas comunidades religiosas no católicas. En esa medida, con una resolución ministerial, nomás en aquel tiempo se establecen ciertos requisitos para que accedan al registro, que luego fue cambiado en el año 2010 como Registro Nacional de Confesiones y Entidades Religiosas, como asociaciones civiles con fines religiosos. Pero en el 2016, haciendo referencia al Decreto Supremo 003-2003 y la Ley 29635, cambia de nombre a Registro de Entidades Religiosas.
siempre en toda historia un antes y un después. El registro de confesiones distintas a la católica funcionó entre el 2003 y el 2010. Cuando sale la ley de libertad religiosa, en la práctica el registro queda suspendido, porque se emite un reglamento en el que no se consideraron requisitos con los que no podían cumplir muchas de las comunidades de fe. Por eso es que hablamos ahora del registro del 2016. 5 años prácticamente estuvo suspendido el registro. Hasta el 2010 teníamos 158 entidades religiosas inscritas. Entre el diciembre del 2016 y la fecha, estamos en marzo del 2018, tenemos 124 entidades religiosas inscritas que han cumplido los requisitos que aparecen en el Decreto Supremo 006-2016. Por su origen, muchas de las entidades religiosas que aparecen en el cuadro y que están inscritas en el registro, las tenemos así clasificadas. Tenemos 3 de origen judío, 2 budistas, una oriental, una islámica, una bahá'í, una vaishnava, y de cristianas en sus varias modalidades tenemos 107 evangélicas, una ortodoxa, una anglicana, 3 adventistas, está los Testigos de Jehová y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Hay algo que también debemos reconocer, y es que la práctica de la religión tiene una manifestación social. Y lo que le interesa en esta parte al Estado es precisamente identificar, ¿no?, cuál es la consecuencia social de la práctica de la religión. De allí que nosotros decimos que el punto de encuentro de las entidades religiosas con el Estado es el desarrollo de la preocupación por el otro. La religión determina el amor al prójimo, el Estado dice el bienestar común, ¿verdad? Pero hay un interés común en esos dos espacios. La práctica de la religión generalmente lleva a un accionar social. De allí que el Estado ha establecido normas que favorecen el accionar social de las entidades religiosas, de todas las confesiones religiosas. En este tiempo que trabajamos con las diversas comunidades de fe, hemos identificado estas características. Todas desarrollan un ideario confesional que tiene como consecuencia su servicio a los demás. Todas fomentan la solidaridad y la unión familiar. Todas cuentan con una organización local que administra el recurso humano y logístico en base a sus principios, a su ideario. Y todas consideran que las iniciativas dirigidas a la asistencia y desarrollo social provienen de un fundamento confesional sólido. De allí que cada una de las confesiones religiosas establece sus propios estatutos, se autodetermina y puede desarrollar esa práctica de fe y el accionar social que deviene de ella. De allí que el Estado difícilmente puede intervenir en esa práctica de fe, ni promover el contenido de ellas, como decía también nuestro amigo Edgardo Rodríguez. Al Estado no le compete difundir el contenido de las diversas confesiones religiosas, porque si no estaría haciendo proselitismo religioso, ¿verdad? Entonces, lo que al Estado le interesa es rescatar lo mejor de ellas. Lo mejor de ellas va a ser qué es lo que hace por la comunidad. ¿Cómo se va a mejorar la sociedad? Si cada una aporta para que esta sociedad mejore, qué bueno. El Estado lo que debe hacer es precisamente viabilizar la posibilidad de que todas aporten a la mejora de la sociedad. Y bueno, a modo de ejemplo tenemos algunas comunidades de fe que, motivadas precisamente por eso que las impulsa su fe, han desarrollado diversas actividades sociales. Aquí hay una entidad religiosa diocesana que ha creado un hospital de envidia en la sierra peruana. Un hospital con la más alta tecnología y todo con donaciones para
para toda la zona de la sierra peruana. Ya no los llevo hasta el link porque si no nos vamos a demorar. El aporte de las entidades religiosas a la sociedad las determina y definitivamente las identifica. Todos sabemos que Cáritas del Perú, por ejemplo, que es el brazo social de la Iglesia Católica, desarrolla una gran labor. Las Hermanas de la Caridad, allá vemos, están desarrollando una gran labor social. La misión suiza, por aquí, en las etnias, en la selva, escondidos, están haciendo una gran labor social. Los mormones también realizan una labor social importante. Nosotros hacemos visitas a diversas comunidades de fe inscritas en el registro. Aquí tenemos hemos llegado a la misión suiza en el Perú, todos escondidos allá en la selva, pero lo que hacen es mejorar, por ejemplo, la calidad de vida de diversas etnias. Ellos están en el Perú aproximadamente 60, 70 años, en la selva peruana, ayudando a mejorar la calidad de vida de aproximadamente 41 etnias. La South American Mission, por allá, igual, tienen una misión denominada Santiago, por ejemplo, que rehabilita a adictos de drogas y alcohol. Su preocupación es mejorar la calidad de vida de las personas donde se encuentran ubicados. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días reportó que hasta el 2013, ya tienen 60 años en el país, había donado un promedio de 135 millones de dólares en diferentes actividades. Esa lo canaliza a través de sillas de ruedas, bastones, otros artículos para personas con discapacidad y las distribuye a través de instituciones, CONADIS, el Congreso de la República y Cáritas del Perú son las que más reciben donaciones de los mormones para poder distribuirlas a los que lo necesitan. Quisiera darles mayor información, pero quisiera también que vean en la página web del Ministerio de Justicia, allí tenemos publicado en un link, la libertad religiosa en el Perú, el registro de entidades religiosas. Ustedes pueden ingresar a normatividad, tenemos una cartilla que al final va a ser distribuida también, todas las normas relacionadas a las entidades religiosas, los formatos para la inscripción en el registro de entidades religiosas, la exposición de motivo de cada norma, que está publicada aquí, y el registro de entidades religiosas también está publicada la resolución y el certificado de cada una. Tenemos 124 inscritas a la fecha. Ese es el certificado. ¿Qué es lo que nosotros, qué es lo que nos motiva a seguir en esta función? La verdad que es apasionante trabajar un tema tan importante como es el derecho a la libertad religiosa, no promover la propia confesión religiosa, no corresponde, es promover que todos los ciudadanos hagan uso de ese derecho a de la práctica de su fe. Y el Perú, como todos sabemos, es un país con una diversidad muy rica, es intercultural. De allí que cada uno de nosotros puede aportar desde el espacio donde se encuentra para que nuestro país crezca. Y la libertad religiosa, como decía, es una forma, una manifestación de que la colectividad pueda también mejorar con su manifestación social.